Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En el programa de hoy voy a tratar tres temas. El primero, el de la seguridad, o diríamos también el de la inseguridad. El segundo, el de la economía. Y el tercero, el de la situación de los presos, con Mixe Capriles, el de la economía con el señor Olarquiaga, y el de la seguridad con un experto que está aquí, que conozco hace mucho tiempo, el director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, cuando se llamaba así, se llama Miguel Dao. Aquí estoy viendo que la situación de la inseguridad en Caracas, y eso no obvia otras regiones del país, cada día, a pesar de los planes, de los programas, de la OLP, en ascenso, diríamos. ¿Qué piensa usted, señor Dao? ¿Por qué eso? En efecto, el incremento de la inseguridad yo creo que es indetenible hoy día, ¿no? La situación de estos planes de seguridad, 25 en total, son planes meramente coyunturales. Ninguno se ha paseado por la estructura del problema. La estructura del problema es educación, atención a la familia, responsabilidad en el quehacer diario de las personas que dirigen el país, prevención desde todo punto de vista. En ese sentido, de la mano con estos planes coyunturales se pudiera establecer verdaderamente una política que a la final dé sus frutos. De cualquier otra manera no serán sino planes epilépticos que más allá de alguna difusión que pudieran tener desde un punto de vista publicitario y de interés para algún sector, de allí no pasan. En Brasil, por ejemplo, para ubicarnos en el último plan que se está desarrollando, conocido como OLP, en Brasil la intervención del ejército o la intervención militar en general se hacía de esta manera. Entraban en una favela y allí se quedaban, haciendo trabajo comunitario, haciendo trabajo de control social, haciendo trabajo de control en la seguridad. Pero esta cuestión que también determino o califico como epiléptico, entran en muchas oportunidades, se exceden en sus acciones porque creo que tal vez no le queda otra, y a la postre lo que terminan es incidiendo en los derechos humanos y a la final de cuentas no hay absolutamente ningún tipo de efecto que pudiera entenderse como beneficioso para el tema de la inseguridad. Claro, quien está oyendo a Dao se pregunta, bueno, mientras educamos, mientras creamos la infraestructura para combatir la delincuencia, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el venezolano que se siente todos los días víctima de un atraco, de un secuestro, de un crimen? En efecto, que vuelvo a tomar el punto. Este trabajo de las OLP debería ser un trabajo permanente, debería ser un trabajo de ingresar en una barriada y con el aporte diario de las personas que allá se instalen, empezar a trabajar desde el punto de vista social, desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista de inteligencia. No es solamente con violencia que uno debe enfrentar la inseguridad. La inseguridad se enfrenta con inteligencia y pareciera que en el país eso no tiene mayor fundamento ni mayor... Usted habla de barriadas, pero también en las urbanizaciones hay secuestros y hay, como consecuencia de secuestros, hay crímenes. Ahora, frente a eso, ¿qué hacer? Las comunidades se están organizando. El Estado, en principio, tiene que reconocer que fracasó en el tema de la inseguridad, que fracasó en el tema de la delincuencia y convocar
a un gran número de personas que están en Venezuela, que viven aquí, que les interesa este país, para que de manera conjunta traten el problema de la seguridad. Las comunidades se están organizando, las comunidades están trabajando en conjunto y desde ese primer anillo de seguridad están tratando de hacer una prevención muy importante. Barriadas, por ejemplo, urbanizaciones, por ejemplo, como Santa Fe, en Baruta, como La Castellana, Los Palos Grandes, en Chacao, están uniéndose y están trabajando en conjunto la parte de prevención. Fíjese usted que yo creo que el flagelo que más golpea a la comunidad caraqueña, por ejemplo, y en general el país, es el secuestro. Bueno, me lo vas a explicar en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Ok, usted hablaba del secuestro y también el otro aspecto de la inseguridad es la penetración de la delincuencia en los cuerpos policiales. Analíceme esos dos puntos. Bueno, voy a empezar por el último. La penetración de la delincuencia en los cuerpos policiales. Es relevante el hecho de que un policía sea corrupto y se desvíe de los postulados por los cuales ingresó al cuerpo policial. Pero eso es factible, eso es posible. En las familias hay personas que se descarrilan. En la iglesia hay sacerdotes que no cumplen con el precepto eclesiástico y terminan siendo pederastas. En la política hay corruptos. En nuestras familias hay personas que no se comportan debidamente como es el patrón familiar. Pero por eso no voy a dejar de creer en la familia, no voy a dejar de creer en la policía, no voy a dejar de creer en la Santa Iglesia Católica. O sea, ahora, si nosotros encontráramos que es totalmente desproporcionado, de 100 policías, 90 son corruptos, bueno, yo prendo las alarmas, pero no es así. Okay. Tenemos que tener confianza en los cuerpos policiales. El tema del secuestro tiene que empezar por establecer una responsabilidad muy particular y es aquella que radica en el ciudadano desde el momento en que no denuncia. Desde el momento en que no denuncia a la persona que trata de negociar por sí misma, que paga y que de alguna forma atiende a las solicitudes del delincuente secuestrador, está realmente incumpliendo con su función de ciudadano. ¿Qué porcentaje no se denuncia? No se denuncia 9 de cada 10 secuestros. Claro. Es un tema muy importante y por eso quiero enfatizar en este punto muy particular. Hay que denunciar. ¿Cómo convencer a la gente de que denuncie? ¿Cómo convencerlo? Con una verdadera política de prevención comunicacional. Con una política comunicacional que le haga ver a las personas el éxito de los cuerpos policiales cuando han abordado un caso de secuestro. No los están dejando a los jefes de la policía dar parte de estas buenas acciones y de estos buenos resultados. No hay estadística, no hay ninguna posibilidad de que la comunidad entienda el excelente trabajo que están haciendo, por ejemplo, la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional, el Ministerio Público. El éxito, pudiéramos decir, en cada uno de los casos, yo lo elevaría a un 95%. Lastimosamente es 1 de cada 10. Pero si nosotros pudiéramos en todo caso distribuir esa información... Usted en el caso de un secuestrador, si usted denuncia, lo mato, o si su familia denuncia, lo mato.
pero ellos no van a saber nunca. El delincuente lo que no quiere es que denuncie, precisamente, porque ellos no quieren ningún tipo de enfrentamiento. Ellos quieren valerse de tu ingenuidad y ellos quieren valerse de ese verbo que te atemoriza para que pagues. Tiene conexión con la policía, es delincuente. Ellos dicen que lo tienen y yo aseguro que no lo tienen. Ok. Mira, estamos casi para terminar el programa. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a quien lo está en este momento viendo para mantenerse más seguro de lo que normalmente es? Por supuesto. Actuemos con sentido común, que en la mayoría de los casos termina siendo el menos común de los sentidos, pero entendámoslo de esa manera, pensemos, no transitemos a altas horas de la noche, no salgamos a la farmacia a comprar algo de emergencia que no sea verdaderamente necesario a la 1 de la mañana. Tratemos de actuar con conciencia, vivamos el aquí y el ahora, apartémonos de un síndrome que llamamos el síndrome Disney World, que nos hace entender que pasear por Caracas, entendiendo como la segunda ciudad más peligrosa del mundo por lo violento, pueda en todo caso significar llegar airoso a su casa. O sea, no tiene sentido. Usted dice que la gente debe recogerse temprano. Entre otras cosas. Pues, ¿cuál es la hora de los secuestros? Bueno, depende de la zona, pero principalmente hoy día por la incidencia, la mayor cantidad de secuestros se verifica entre 6:30 y 10:30 de la noche. ¿Y en la mañana? En la mañana, principalmente los fines de semana, sábado y domingo, tenemos una incidencia que se destaca entre 6 y 8:30 de la mañana. En los colegios, ¿cómo está ese problema? No tenemos reporte, no tenemos incidencia de ningún tipo y yo creo que es un código para el secuestrador el hecho de secuestrar a un niño. Eso no está planteado, eso no está sucediendo y podemos estar tranquilos en ese sentido. ¿Usted tiene información sobre las bandas que operan en Venezuela en todo tipo de delitos, sobre todo en secuestro? Bueno, en secuestro yo diría que en Caracas pudiéramos circunscribirlas aún más, pues, ¿no? Hay 4 bandas que están operando en Caracas. Hay una banda que está en la Bombilla de Petare. Hay otra banda que está en la parte norte que opera desde San José de Cotiza. Hay otra banda que está en Nueva Tacagua. Y hay una macrobanda, por llamarlo de alguna manera, que ha tercerizado una de las fases del secuestro. Y está constituida por unas 20 o 25 personas que se constituyen en subgrupos y salen a secuestrar. La fase del secuestro que han tercerizado... ¿Y compran secuestrados? No propiamente así. La fase del secuestro que han tercerizado es la captura. Y ellos se reservan el cautiverio, negociar, cobrar y liberar. Otra cosa, desde las cárceles, ¿se ordenan secuestros? Desde las cárceles se ordenan y se controlan secuestros. Yo creo que por fin el hecho de que se plantee la inhibición de llamadas resulta tremendamente importante en el tema de la prevención. Yo creo que por lo menos rebajaríamos en un 40% la incidencia de algunos delitos, como hurto y robo de vehículos, como secuestro, como sicariato, etcétera, etcétera. ¿Usted leyó la ley que aprobaron en la Asamblea sobre el uso de celulares en las cárceles? Fíjese, yo la ley no la he leído todavía, pero propusimos desde Maracaibo, desde el estado Zulia, en el año 2008, cuando trabajamos con el gobernador Pablo Pérez, y lo aceptaron allá y se hicieron todos los proyectos a propósito de la instalación de los inhibidores de llamada y no fue aceptado por el alto gobierno en esa oportunidad. Desde allá lo planteamos en el 2008 porque creíamos absolutamente necesario esto debía ser. Bueno, muchas gracias, señor Dado. Muchas gracias a usted, amigos televidentes. En la primera parte voy a conversar con Pablo Olorchaga.
Estás viendo Diálogo con... Ahora voy a conversar con Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria. Y Olarquiaga es un dirigente empresarial con quien se pueden tocar algunos temas. Por ejemplo, en estos días me encontré con Lorenzo Mendoza y le preguntaba por la situación última que pasó con una de las filiales de Polar en San Joaquín, donde se presentó la SEBIN con su brigada y detuvo al gerente, ¿no? Me pregunto, ¿es un problema económico o un problema político? ¿Cómo tú analizas eso? Vamos a comenzar con eso, por ahí. Bueno, sin duda que eso es uno de los factores que va deteriorando el ambiente dentro del cual se van desenvolviendo la capacidad de las empresas de operar. Fíjate que ese caso muy lamentable, ciertamente, pone de manifiesto cómo la ley no es lo que funciona, sino la arbitrariedad es lo que funciona, cómo el abuso es lo que funciona. Esta planta, que es la planta de San Joaquín, tenía una cantidad de personas que había suspendido como consecuencia de que se había quedado sin materia prima y había suspendido a los trabajadores en condiciones mejores que lo que prevé la ley. ¿Aceptada por los trabajadores? Aceptada por los trabajadores. Y en la medida en que fue recibiendo materia prima que consiguió como consecuencia de que endeudaron activos en el exterior como para poder conseguir un préstamo y traer esa materia prima, en la medida que traen esa materia prima y empiezan a arrancar las plantas, progresivamente empiezan a incorporar trabajadores. La manifestación por parte de la SEBIN, por lo que entiendo, fue que había que reenganchar a unos trabajadores. Reengancharlos era muy difícil porque no estaban despedidos, lo que estaban era suspendidos. O sea, no puedes reenganchar algo que no has desenganchado, ¿verdad? Pero eso es lo que pretendía la SEBIN, el SEBIN. ¿Pero por qué SEBIN se mete en eso? Dime tú, porque esto es un problema absolutamente laboral, en todo caso, y que tendría que ser dirimido en la Inspectoría del Trabajo o en su defecto en los tribunales laborales, ¿verdad? Ajá. La SEBIN no tiene nada que ver con eso. Pero dentro de un estado de las cosas en el cual pues la ley no es lo que se sigue, en ese estado de las cosas lo que se va fomentando es la anarquía, y esa anarquía es lo que estamos viviendo. Fíjate que el caso de Kimberly-Clark también es representativo de la anarquía. La compañía fue llevada a la quiebra. ¿Cómo fue llevada a la quiebra? Bueno, primero le pusieron unos precios que no le permitían tener rentabilidad. Después le quitaron el suministro de materia prima y no le permitieron salir de la plantilla de trabajadores, que tenía una buena cantidad de trabajadores, que entiendo yo que directos tenía cerca de 900 o 950, y en toda el área de distribución también tenía una cantidad importante, unos 300 o 400 más. En la medida que tú tienes que mantener todos los gastos y todas las erogaciones, pero no tienes ingresos porque no tienes materia prima, y aquello que habías facturado previamente, habías perdido plata en eso, pues evidentemente quebraste, ¿verdad? Al quebrar le toman los activos, lo cual es una arbitrariedad también, porque tú no estás respetando la propiedad privada. Una empresa se puede montar y puede cerrar, eso no quiere decir que los activos pasen a ser bien públicos, los activos siguen siendo privados, ¿verdad? Entonces, en la medida que estamos yendo de arbitrariedad en arbitrariedad, en la medida que estamos irrespetando la ley, en esa misma medida la empresa no puede funcionar. Ahora, la ocupación de la empresa ha devenido en más producción o en menos producción. ¿Cuál es el resultado a estas alturas? Fíjate, Carlos, ahí yo creo que ahí es un poco opaca la situación, un poco opaca porque si el Ejecutivo Nacional decide darle divisas ahora a la empresa para que importe materia prima, sin duda la empresa va a poder producir. Si la empresa produce ganando o perdiendo, siendo del Estado, es irrelevante, porque ¿cuántas empresas del Estado no producen perdiendo ahora, plata? ¿Ya pasó a ser del Estado? Bueno, por lo menos esta fue tomada por el Estado y está siendo administrada por el Estado. Ahora, ¿eso no tiene defensa de los dueños en instancias nacionales o internacionales? Bueno, si se respeta el Estado de Derecho, sí. Ahora, si se respeta el Estado de Derecho, tú tampoco puedes llegar y tomarla. Si no se cumple el Estado de Derecho aquí, ¿tienen otras instancias, tienen el derecho a pataleo más allá de Venezuela? Yo me imagino que desde el punto de vista de seguir un juicio, sí, ¿verdad? Ahora, hay que ver hasta qué punto ese juicio prospera y en qué termina. Normalmente, en un país que respeta el Estado de Derecho, debería terminar que se le tiene que restituir sus bienes a los verdaderos dueños y no se puede utilizar los bienes sin el permiso del verdadero dueño, ¿verdad? Pero
En Venezuela, en este momento, pues pasamos por Pero la momentos que tú explicación del conoces. Estado es que no puede dejar tampoco a los trabajadores abandonados a su suerte, ¿no? Bueno, la explicación del Estado es que el Estado va tomando las empresas que va tomando, las va poniendo, vamos a producir con muchas dificultades, van eventualmente adquiriendo más nómina de la que requieren, van teniendo un deterioro tecnológico importante, van teniendo una impericia gerencial que las lleva a consumir sustancialmente más fondos y al final las empresas terminan cerrando. ¿Y cuántas empresas del Estado no están cerradas? Claro. Hace poco el mismo presidente de la República decía que iba con el puño de hierro a golpear a quienes habían creado las empresas expropiadas. Hay muchas empresas expropiadas para darle con el hierro. Bueno, empresas expropiadas, empresas expoliadas, empresas tomadas, empresas compradas. Al final lo que hay es mucha improductividad. Venezuela lo que requiere, Carlos, es que la mayor cantidad de empresas trabajen al 100% de su capacidad. Y dentro de eso, Conindustria ha hecho propuestas. Yo aquí las he planteado en programas anteriores que he tenido contigo. Propuestas que pensamos que siguen siendo válidas y propuestas que pensamos que le darían oxígeno a las empresas a que pudiesen producir. Y eso es lo que el país requiere. Mire, lo que el país requiere desde el punto de vista de productos y de puestos de trabajo. Claro. Ahora, que yo vengo diciendo, cuando he visto dirigentes, bueno, el próximo será crítico, el otro será crítico, pero la situación se mantiene, el abastecimiento se mantiene. Bueno, basta ver las colas para saber la situación de abastecimiento que tiene el país, ¿no? Basta ver la última encuesta de coyuntura, donde se refleja, la última encuesta de coyuntura de Conindustria, donde se refleja que el promedio de las empresas está trabajando al 36% de su capacidad operativa. ¿Quién cubre el otro 70%? No se cubre y en consecuencia no se tienen los productos disponibles y al haber muchos menos productos disponibles que demanda por parte de los consumidores, se va generando el bachaqueo, se va generando el incremento de precios producto del bachaqueo y se va generando el desabastecimiento y la incapacidad de los consumidores. Hoy que un ministro decía en las Naciones Unidas que el 94% de los venezolanos comía 3 veces y más al día. Entonces hay comida, ¿no? Bueno, eso no es lo que dice lo que dicen los estudios que se hacen aquí en Venezuela. Los estudios que se hacen aquí en Venezuela revelan, el último que yo vi de una encuestadora, revela que el 64% de los venezolanos come 2 veces al día o menos. ¿Y el resto no come? Bueno, 64% come 2 veces al día o menos. El otro 36% come 3 veces al día. ¿Ha mejorado lo de la industria farmacéutica? No ha mejorado. Entiendo que la industria farmacéutica... primero, el desabastecimiento en cuanto a muchos de los tipos de medicamentos, porque la industria farmacéutica es compleja y a diferencia de muchos otros sectores, tú no puedes reemplazar un producto por otro. Tú no consigues una proteína, consumes otra. No consigues un tipo de resina plástica, consumes otra. No consigues un tipo de acero, consumes otro. Pero en farmacéuticos, no porque tú no consigas tu antihipertensivo, vas a tomarte un medicamento digamos que lo que hace es resolverte problemas prostáticos, ¿no? Así que ahí no puedes reemplazar una cosa por la otra. Hay una cantidad importante que están faltando. La industria como tal está trabajando al 30%, la industria de lo que es la fabricación de medicamentos nacionales, y entiendo yo que los que están llegando son absolutamente insuficientes y no con las certificaciones adecuadas. En este momento, ¿cuál es la situación de la empresa de la Polar de San Joaquín cuando estamos grabando el programa? ¿Está trabajando? ¿Está operando? En este momento está incrementando su nivel de producción progresivamente, ¿verdad? E incorporando trabajadores y empezando a suplir una porción del mercado que había dejado de suplir. El proceso de la fabricación de cerveza, no siendo yo un experto en forma alguna en el proceso de fabricación de cerveza, con una planta que está totalmente parada, va arrancando por fases. Y en esas distintas, ¿Esa era de San Joaquín? En la de San Joaquín. Y en esas distintas fases están. Así que no pueden incorporar a todos los trabajadores de golpe y porrazo. Tienen que ir incorporándolos en la medida en que las operaciones lo van ameritando. Si no, tú llevas un trabajador a que esté parado todo el día sin hacer nada. Ahora, Juan Pablo, desde que nosotros grabamos el último programa hasta ahora, han cerrado nuevas empresas, se han ido del país, algunas otras empresas, se ha repetido el fenómeno de Kimberly-Clark. Vamos a un receso, usted ahora pregunta. Estás viendo Diálogo con...
Yo leía en el diario El País de España, yo te dejé una pregunta, ¿no? Pero te hago este comentario adicional. Leía en El País de España una declaración de un señor de una empresa llamada Tamarindo Express, que decía que los venezolanos estaban recibiendo desde España 1 tonelada de alimento semanal para cubrir su abastecimiento. ¿Tú sabes algo de eso? No, la verdad es que no sé de eso. Yo me imagino que en forma privada... Y te dejé una pregunta en el aire. Sí, en forma privada, ahí yo me imagino que cada quien se te está arreglando como puede. Bueno, viene de Aruba, de Curazao, de Miami, va por Dios. Eso lo estamos viendo porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Y la cruzada del puente Simón Bolívar el fin de semana es muy clara en la manifestación de las insuficiencias que hay, ¿no? Ahora, el cierre de empresas, Kimberly-Clark sin duda es el ejemplo más reciente, el ejemplo público pero más antes reciente. hubo otra. A lo largo del año hay una cantidad de empresas que han cesado operaciones, pero cesar operaciones quiere decir, bueno, yo paro la producción por mientras veo qué hago. Voy disminuyendo plantilla de trabajadores en la medida que se me va permitiendo que disminuya plantilla de trabajadores o simplemente cierro bajo la Santa María. Muy difícil cerrar la Santa María. Ocupado. Bueno, en muchos casos no han sido ocupadas porque no han sido tan relevantes como Kimberly-Clark. Fíjate, Carlos, que Kimberly-Clark te decía que era una empresa que tenía 900 y tantos trabajadores más los 300 y tantos o 400 y tantos que tenía de distribución. Eso es cerca de 1.500 trabajadores. ¿Cuántas empresas hay de 1.500 trabajadores en Venezuela? Muy poquitas. Cuando tú vas juzgando cuál es el perfil del parque industrial, empresas que tengan más de 500 trabajadores son, bueno, contadas. Se considera en Venezuela que una empresa es grande cuando tiene más de 100 trabajadores, lo cual en términos internacionales es ridículo, ¿verdad? En términos internacionales, una empresa grande tiene usualmente más de 1.000 o 2.000 trabajadores. Okay. Entonces, eso lo que te da es un reflejo de cómo se ha empequeñecido el parque industrial venezolano. De aquellas 5 propuestas o motores que ustedes le presentaron al presidente o al gobierno, ¿le han prendido alguno? Ninguna, ¿No? ninguna. ¿Han apagado? Ninguna, desgraciadamente, Carlos. Y fíjate que yo creo que el reto en Venezuela, nosotros tuvimos un congreso hace unas 3 semanas atrás, donde decimos que el reto para Venezuela es llegar a 26.000 empresas industriales nuevas, que sumadas a las 4.000 que nosotros estimamos existen en este momento, se llegaría a tener unas 30.000 empresas industriales. Eso permitiría la incorporación de cerca de 4 millones de venezolanos al campo de trabajo y con entre trabajadores directos y trabajadores indirectos. Y con esto tú sacarías una porción importantísima de personas de la pobreza y las pasarías a ser clase media. Un país, eso es lo que va persiguiendo. De manera tal de que nosotros ponemos ahí, digamos, la meta que el país como tal debe tener, independientemente del gobierno que tenga, Carlos, ¿verdad? En la medida en que se vaya generando el entorno que el país requiere como para que no solamente se recuperen las empresas actuales, las que están operando actualmente, no solamente se pasan empresas del sector público al privado para que puedan comenzar a tener la experticia tecnológica y la experticia gerencial, sino que tengamos un entorno en el cual nuevas empresas vengan y se instalen en Venezuela. Se instalen aquí en vez de en Colombia, porque Venezuela les permita un ambiente en el cual pueden ser más eficientes o pueden ser más lucrativas. Se instalen aquí y no en Miami, ¿verdad? Donde los costos sin duda son altísimos. Y eso, un país tiene que tener nortes de esa naturaleza como para poderse proyectar en el futuro y poder generar ese ambiente. Okay. Ese ambiente pasa, por supuesto, por tener Estado de Derecho y manifestaciones como esta de llevarse preso a un gerente de Polar, manifestaciones como esta de tomar activos de empresas que van cerrando, son totalmente contrarias al entorno que estimula las inversiones en el país. La misma pregunta, ¿en cuánto tiempo se recupera Venezuela después de este vacío de productividad si se tomaran las medidas que ustedes proponen o que propone la sensatez económica? Sí, esa pregunta me la han hecho en muchas oportunidades, Carlos, y yo creo que se divide en 3 fases. Ajá. La primera fase es una fase que se puede hacer relativamente rápida, teniendo la racionalidad de entender que las 5 propuestas que nosotros hemos hecho se tienen que implementar, las cuales son la titularización de la deuda, como tú recordarás, la legalización del mercado paralelo, el desmontaje del control de precios y su sustitución por un mecanismo de subsidio directo, muy importante la sustitución para que tú le puedas dar viabilidad y sostenibilidad a venezolanos que no pueden pagar los bienes básicos con las deformaciones de la economía que hay en este momento, la devolución de las empresas al sector privado y la modificación de la ley de ciencia y tecnología para recuperar el rezago tecnológico que tenemos.
Pero si esas 5 propuestas se instrumentaran, tú puedes tener unas empresas que hoy en día existen que en cuestión de meses pueden estar recuperando sus niveles de productividad. Si bien eso es cierto, es absolutamente insuficiente. Tú tienes que pasar las empresas que están en el sector público, el sector privado. Si Sidor recuperara la productividad que tenía cuando pertenecía a los argentinos, si las cementeras recuperaran sus niveles de producción que tenían cuando eran del sector privado, si el campo, en términos de lo que es los planteamientos de las plantaciones de azúcar o maíz, recuperaran los niveles de productividad que tenían, si todo eso sucediera, empezamos a tener un país que depende mucho menos de las importaciones y tiene una eficiencia en costos que se traduce en precios y en volumen, ¿verdad? Esa recuperación de las empresas del Estado puede tomar unos pocos años. Y después viene el incentivo a que nuevas empresas se instalen en Venezuela, lo cual puede tomar, bueno, cerca de una década, ¿verdad? Oye, pero para tener al final de una década un país en el cual haya muchos más puestos de trabajo, muchas más empresas, el país sea mucho más independiente de las importaciones, hay que comenzar a trabajar ahora. Y cada minuto que perdemos es importante. ¿Las importaciones han descendido? Bueno, han descendido como consecuencia de que no hay divisas. No hay dólares. No hay divisas, efectivamente. El DICOM, Entonces, como ¿cómo mecanismo... le van a dar dólares a las empresas quebradas? Bueno, fíjate que Venezuela, se habla mucho de que como consecuencia de la caída del precio del petróleo no hay dólares, pero yo creo que eso no es cierto. Lo que hay es un problema administrativo principmente. No hay dólares, sino dolores. Bueno, fíjate que si Venezuela, que está en este momento, dice el Instituto de Energía Internacional, que Venezuela produce cerca de 2.400.000 barriles diarios. 400.000 barriles diarios que tú le dejes al país y exportas, no regalando, digamos, refinancias tu préstamo con China en términos de barriles y exportas realmente 2 millones de barriles diarios. Esos son 36.000 millones de dólares al año. Los chinos no es que nos estaban auxiliando con dólares. Bueno, yo no creo que con dólares, no sé. Los chinos son muy pragmáticos. Pero fíjate que tú ahí tendrías 36.000 millones. No hay lopa, como dicen ellos. Ahí tendrías 36.000 millones de dólares, con los cuales puedes enrumbar la economía venezolana sanamente. Si vivimos con 8 dólares el barril, podemos vivir con 50 dólares el barril. Es difícil que con 8 dólares se viva en este momento. El cierre de la frontera y la apertura de la frontera y la migración de venezolanos comprando, ¿cómo te parece? La emigración que me parece más destructiva para el país es la emigración de talento que se va afuera de Venezuela, buscando oportunidades fuera de Venezuela, porque aquí tiene miedo de que sea asaltada o asesinada a la salida de cualquier centro comercial. En la cantidad de venezolanos jóvenes que se van, y se han ido, como tú sabes, montones de venezolanos jóvenes, ¿verdad? Eso yo creo que es uno de los dramas principales que tenemos en este momento, jóvenes talentosos, jóvenes que tienen experticias como para poder manejar compañías y que las manejan en otros países, ¿verdad? Lejos de sus familias y lejos de los lugares donde quieren estar, ¿verdad? En desmedro de hacer esa misma función en Venezuela. Así que si en Venezuela comenzásemos un proceso de recuperación de las industrias, la emigración es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Cómo ve Olaquiaga desde su órbita de empresario la designación de padrino para coordinar toda la política económica y esos problemas que pareciera que el Poder Civil no ha podido? No lo entiendo. ¿No? Si te soy honesto, Carlos, no lo entiendo. Yo no entiendo cómo se le traslada las responsabilidades al ministro de Defensa de un área en la cual el ministro de Defensa, por naturaleza, no tiene las experticias. Yo entiendo que si acaso el ministro de Defensa quiere manejar esta área, debería apoyarse en el sector privado como para levantar las empresas, y estamos dispuestos a ayudarlo. Bueno, aquí dice que el gobierno debe 12 millardos a los industriales, ¿es verdad? Eso es así, 12 millardos que no se han pagado, ya tienen unos cuantos años y tenemos una cantidad de problemas como consecuencia de que eso nos ha transformado en morosos internacionales. Pero le están dando a las empresas del sector privado... crédito. No se están dando crédito. ¿Está paralizado el crédito internacional? Si tú debes, no te dan crédito. Entonces, ¿quién trae la comida? ¿Quién trae los repuestos? Que no se consigue, además. Hay una parte que la trae el Estado de la comida en forma de producto terminado, lo cual es muy malo. ¿Repuestos? Porque la comida en forma de producto terminado cuesta mucho más que producirla en Venezuela. No hay repuestos tampoco. Y repuestos, salto a la calle y trata de conseguirlos. Es muy poco lo que se va consiguiendo. Bueno. Gracias, Juan Pablo Olaquiaga. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Mixi Capriles de Ledesma.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora tengo el gusto de conversar con Mixi Capriles de Ledesma. Yo estoy leyendo una declaración suya que dice: Mixi de Ledesma a la MUD, no se dejen intimidar por el diálogo nacional. ¿Qué quiso decir usted con eso? Bueno, simplemente, Carlos, algo que está muy claro. Es natural que tenemos, es indispensable, más que natural, que el país tiene que ir a un diálogo sincero, un diálogo en el que nos pongamos las cartas sobre la mesa. Pero si tú y yo tenemos una querella, tú estás, Dios nos bendiga, tú eres libre de escoger a quien tú quieras como abogado, como intermediario, como interlocutor. Pero dame a mí, por supuesto, dame no, es que no debiera de decirse dame, sino yo tengo el derecho total de escoger también mis intermediarios. ¿Qué ha pasado en el caso del señor Zapatero? Ajá. Concretamente, bueno, el señor Zapatero es voz populi, que es pro el actual gobierno, en su modo de expresarse. Bueno, Carlos, un hombre que acaba de decirle a Venezuela y al mundo entero que el revocatorio no sería necesario, cuando sabemos que el revocatorio es el modo más, primero, absolutamente constitucional, consagrado en el artículo 72, que en esta fase del periodo presidencial nosotros como venezolanos podemos invocar este artículo. Correcto, primero constitucionalmente, porque si usted me dice, no, esto que estamos invocando, esto no está dentro de la Constitución, está. Entonces, ¿cuál es el papel de ese Bueno, no, es muy importante porque es interlocutor y eso es intermediario del gobierno, eso se respeta. ¿Cómo no se va a respetar? Tú tienes derecho de poner a quien a ti te parezca. En este caso, estos tres expresidentes contra los que no tenemos nada. Pero nosotros debemos de buscar la forma, tenemos ya ese grupo de amigos, está conformado en esta figura de estos 36, hasta ahorita quizás sean más ya, expresidentes, presidentes latino-iberoamericanos que quieren estar. ¿No es UNASUR quien convoca? Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y por qué no hay un presidente Lagos? Carlos, un presidente Cardoso, un presidente Pastrana, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, en fin, tantos que pudieran estar, que debieran de estar. Yo te voy a decir una cosa, Carlos, en la intimidad aquí conversando contigo. Si yo fuera Zapatero, el presidente Zapatero, yo fuera el que invocara, el que llamara a la otra parte, que es enorme y gigantesca y cada día más grande, de la oposición a este gobierno, y les diría, ¿quiénes quieren tener entonces, ya que ustedes me están? Porque él tiene que saber que hay mucho disgusto. Hay una parte de Venezuela que de repente no lo objetará, pero hay esta otra parte de Venezuela que sí lo objeta. Y él lo tiene que saber. El presidente Zapatero es un hombre inteligentísimo. Entonces, Demasiado. él tiene que saber, sí, él tiene que saber que hay una parte de Venezuela que lo objeta y con toda y justificadísima razón. Está bien. ¿Cómo está Ledesma? ¿Cómo está Antonio? Bueno, muy fuerte, muy firme, muy sólido, Carlos. Antonio está absolutamente convencido de que si seguimos por este camino que ha sido trillado, duro, difícil, pero que si seguimos por este camino invocando siempre la democracia, invocando la paz, Antonio es un hombre tendedor de puentes, Carlos. Antonio es un hombre que jamás y nunca tú le ves una palabra fuera de tono, fuera de puesto, gran opositor, gloria a Dios, y lo sigue siendo hoy más que nunca, pero muy claro en que, por ejemplo, repetimos, la figura de este diálogo es indispensable para avanzar. Al igual que, como bien lo señalara la conferencia episcopal, magistralmente señalado por la conferencia episcopal venezolana, tenemos que ajustarnos a la búsqueda
de lo que hemos perdido, que es nuestra democracia, obviamente, pero siempre a través de un diálogo constructivo, de un diálogo en el que yo no te puedo desconocer a ti. Lo que estamos viviendo, Carlos, es producto de demasiado odio. Nos han insuflado un odio, una prédica dolorosísima en contra de nosotros mismos. Ahora la situación jurídica de Ledesma, ¿cómo está? La situación judicial. ¿Está en sentencia, está en prueba, está en qué? Sí, no aceptaron ninguno de los alegatos de la defensa, para variar, ¿no? Y digo para variar porque no es solamente a Antonio Ledesma quien le han negado el derecho a la defensa. Estamos esperando, él tuvo su primera audiencia luego de muchísimo tiempo y estamos esperando a que venga una nueva etapa del juicio. Carlos, aquí lo que hay es que metieron preso al alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas sin un motivo, al igual que como sucede con todos los demás presos políticos, porque es bueno señalar a través de esta vía tan importante que es tu programa, que en Venezuela hay presos políticos, que después de aquel famoso diálogo, donde acudió parte de la oposición demócrata en Venezuela, que fueron a Miraflores, convocados por el presidente de la República, lo que ha habido es más represión, más presos, más expresiones belicistas en contra de los venezolanos. Mixi Capriles, la independencia que ganaron nuestros libertadores se perdió en La Habana. ¿Eso lo dijiste tú? Eso lo pienso yo a través absolutamente de quien me he convertido en su voz, que es Antonio Ledesma. Lo pensamos los venezolanos de a pie. Estamos claros que Venezuela le ha dado estos últimos años a Cuba absolutamente todo lo que no tendríamos nosotros como venezolanos que deberle hoy, o que nos deban, perdón, en este caso, un país como Cuba, inmerso en este horror que parecido al nuestro tenemos nosotros, en este caso, 17 años viviendo. ¿Qué dices tú que, bueno, Antonio tiene 515 días preso, ¿no? Sí, Antonio está preso desde el 19 de febrero del año pasado, en el que abruptamente llegaron a llevárselo el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es quien actualmente lo custodia. Tiene desde el 19 de febrero, estuvo casi los 3 meses en Ramo Verde y después producto de que se le reprodujeron unas hernias, fue operado y entonces deciden darle la casa por cárcel. ¿Cómo está la salud? Es bueno señalar que no se puede asomar una ventana, no puede bajar, no puede bajar. Antonio está totalmente limitado. El alcalde metropolitano de Caracas está, porque fue electo y reelecto, vale la pena señalar, está limitado totalmente a los espacios. ¿En un día qué hace Antonio? Lee mucho, escribe muchísimo. O sea, Antonio es escritor por naturaleza. Está en un piso, está en la planta baja. En nuestro apartamento donde vivimos hace muchísimos años. Entonces, ¿no se puede mover de su cuarto? De su cuarto sí. Él está en el apartamento, no puede asomarse a la ventana. Lo hizo el otro día, producto de que le salió del alma saludar a un número grande de personas, que fue el 1 de mayo, a saludarlo con motivo de su cumpleaños, pero en términos generales jamás no le permiten asomarse a una ventana, no puede bajar, no puede tomar sol, no puede absolutamente nada. Pero dentro del confinamiento. Es contra natura no tomar sol. Bueno, es contra natura, mi querido Carlos, tenerlo preso. Eso es contra natura, como a todos los demás presos políticos. Es contra natura, no me lo creen cuando lo decimos ante los presidentes que hemos visitado, las altas autoridades. Es importantísimo señalar que la del Grupo de Detención Arbitraria de la OEA se manifiesta en categoría 1 en contra y dice que se debe de ordenar la excarcelación inmediata de Antonio Ledesma. El Grupo de Detenciones Arbitrarias. ¿Y en Noruega qué te dijeron? No he ido a Noruega.
¿Pero qué parece que en Noruega? No, en Noruega no fue donde me lo dijeron a través de un documento importante. Sí estuve en Noruega, corrijo, Sí. pero eso no sale de Noruega, sale de Ginebra. Ah, claro. Sí, que es donde funciona el grupo de tensión arbitraria que tiene que ver con los derechos humanos Bueno. violentados. Pero Antonio sí te puede ver a ti, ¿no? Absolutamente Me sí. imagino. Entonces, Gloria a Dios que yo desde lo aquí puedo Desde ver. aquí dele un mensaje. Terminando el Con programa. mucho gusto, Carlos. Le doy un minuto para que dé un mensaje a tu Bueno, pueblo, a su gente. en nombre de Antonio Ledesma, que injustamente está preso en su casa junto a todos los demás presos políticos, le pedimos al pueblo de Venezuela que tenga fe absoluta en que este horror que estamos viviendo hoy por hoy, vamos a salir de ello muy pronto. ¿Tú crees que hay revocatorio este año? Yo tengo mis dudas, pero la peor diligencia es la que no haces. ¿Por qué dudas? Constitucionalmente nos toca. Estamos bajo un gobierno absolutamente arbitrario, que hace lo que le da la gana y que sabe que el comienzo de ese revocatorio se dio el 6 de diciembre. Claro. Sería la continuación de ello. Y en la última medida que tomó el Consejo Nacional Electoral, ¿no los alienta a tener una previsión más optimista? Por supuesto que sí, claro que sí. Y ese es el optimismo que tiene Antonio Ledesma. Bueno, gracias Mixi, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.